Bueno, pues buenas tardes. Estamos en el programa Punto Cero y en esta ocasión, dedicado al tema de educación, vamos a hacer una entrevista con Higinio, que también pertenece a la Asociación Incluye, o perteneció a a la Asociación Incluye, y Isabel, su hija, que tiene una discapacidad visual y que está ya en la universidad. Entonces vamos a tratar de averiguar cómo se han solucionado los problemas, si es que los ha habido, que entendemos que sí, como resultado de la pandemia. Eh, bueno, antes de nada, Isabel, este era tu primer curso en la universidad, ¿no? Sí, este ha sido mi primer curso. ¿Y qué tal ha ido? Bien, bastante bien, la verdad. Qué estás haciendo? Psicología. Ah, psicología. Muy bien. Eh, ¿Cómo afectó el confinamiento? Porque hasta febrero o marzo el curso fue normal, ¿no? ¿Cómo te afectó, cómo os afectó en general y a ti en particular por, por el tema de la vista? ¿Cómo se afectó la pandemia? Pues lo primero fue que el primer mes prácticamente no sabíamos nada. Teníamos profesores que subían materiales a la plataforma. Nosotros en la Autónoma trabajamos con Moodle, pues había profesores que subían información a Moodle, pero nadie nos decía nada, no había apenas comunicación y clases virtuales, es que ni planteárselo. Entonces, la verdad que el primer mes estuvimos un poco perdidos. Ujú. O sea que fue, desde el principio ya se decidió hacerlo de forma telemática, lo que pasa que no había todavía una estructura montada, ¿no? Sí, en un principio nos dijeron que bueno, que sería pues online hasta, pues me parece que era el 26 de marzo, que era también el plazo que se había dado. Pero luego ya una vez lo fueron alargando, pues claro, también tenían que alargar las clases de manera online Ujú, y ya llegó un punto en el que dijeron que no se iba a hacer nada presencial hasta septiembre. ujú. Bueno, eh, la Comunidad de Madrid entiendo que hizo un protocolo que fue más o menos genérico para todo el alumnado, pero además de ese protocolo genérico dictado por la comunidad, ¿hubo algo específico para los alumnos con discapacidad o con diversidad funcional? En principio, que yo sepa o que a mí se me informase, nada. De hecho, el protocolo que hizo la Comunidad de Madrid no, a nosotros no nos llegó como tal, no supimos que se había hecho, lo único que nos informaron los profesores fue que, bueno, pues que las clases iban a ser online, que los exámenes también y el calendario, que de hecho lo cambiaron 2 o 3 veces porque había diferencias entre las distintas universidades. Entonces, hasta donde yo sé, nada concreto. Nada concreto, ¿no? Sí, en las opiniones, desde luego, que hemos recabado, en ningún caso, esta mañana hablando con Germán, nos decía lo mismo, ¿no? Que si hay algún protocolo lo han tenido que crear un poco ellos ahora para las aulas ordinarias, para cuando entren los profesores, porque no hay nada creado específico para alumnos con discapacidad visual. Eh, durante muchos años tú has estado matriculada en los colegios ordinarios con apoyos específicos y demás, ¿no? ¿Qué Sí, diferencias encuentras en el apoyo recibido en la universidad respecto a la educación, la enseñanza ordinaria? pues sobre todo que en la universidad yo por lo menos me apoyo mucho en el área de discapacidad de mi universidad y contactar con los profesores de 11 es para cosas muy puntuales o si tienes una duda muy específica de necesito esta adaptación para el puesto de estudio o cosas así, si no va todo a través de la oficina de discapacidad y no es lógicamente una, bueno, yo es que el profesor itinerante venía
2 días en semana al instituto y entraba conmigo a clase y todo. Y aquí es una ayuda mucho más, sí, indirecta, digamos. Claro, digamos que la universidad tiene más autonomía respecto a ese tipo de apoyo que la educación ordinaria, donde los profesores se tienen que de alguna manera desplazar hasta los centros, ¿no? Sí. Mm. Sí, lo que pasa que también, perdona que Sí, 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 interrumpa, sí. lo que pasa es que también depende luego mucho de las universidades. No, claro. O sea, depende de las personas que lleven las oficinas de discapacidad de cada universidad, funcionan de una forma o de otra. Cuando nosotros estuvimos al principio, antes de que entrase en la universidad, estuvimos recorriendo los campus de Madrid para ver cómo funcionaban las oficinas de discapacidad, para ver si, a qué universidad, bueno, pues en qué universidad echar la matrícula y demás, pues te das cuenta que las diferencias entre unas y otras son abismales, ¿no? Sí. Y luego hay universidades que son tan grandes, la Complutense que es tan grande y tiene distintos campus, si tú estás en un campus, pero la oficina de discapacidad está en la ciudad universitaria, pues la verdad es que es mucho menos accesible y funciona mucho peor porque en otros campus sí hay una representación, digamos, pero que funcionan básicamente para adaptaciones de libros, de textos y demás, pero cuando tienes un problema un poco más que se salga fuera de eso, ya te tienes que dirigir a la oficina, digamos, principal, ¿no? Y luego, pues eso, ya que está en la autónoma, por ejemplo, funciona de otra forma y es mucho más rápida. Si es verdad que no está continuamente en clase con ella, como estaban, que también es lógico, porque ya están en la universidad y tienen que empezar a buscarse la vida por ellos solos, pero bueno, ahí ya le digo que dependiendo de las universidades funciona de una forma o funciona de otra. Ya. O sea, bueno, durante los años que estuviste en Integrada, ahora que conoces los dos modelos, ¿qué hubieras mejorado tú en el sistema de apoyos? Pues en realidad yo con lo que es el sistema de apoyo de la ONCE, digamos, no me puedo quejar, sobre todo los últimos años, que digamos son un poco más, los que yo tengo más recientes, no me puedo quejar. Lo único que, pues, yo soy de la opinión de que el tema de hacer las clases accesibles debería ser un conocimiento que tuviesen ya los profesores de por sí, para que muchas veces los profesores itinerantes o nosotros mismos no nos tengamos que estar peleando con los profesores para que nos adapten una asignatura o estar en una clase cada 2 minutos, oye, por favor, acuérdate de leerme lo que pone en la pizarra. Pero yo realmente con el apoyo de la ONCE no me puedo... Lo que es en cuanto a profesores itinerantes no me puedo quejar. Sí, pero que hubiera sido mejor que hubieran gozado de más autonomía los centros y no tanta dependencia de fuera, ¿no? A la hora de hacer un poco parecido a lo que pasa en la universidad. Sí, sobre todo porque si tienes profesores que enseguida lo entienden y hacen las cosas como se las explique tu itinerante, pues genial. Pero cuando tienes uno que le cuesta más o que quiere que le cueste más, si tu itinerante entra contigo los días que va a esa clase, pues esos días te enteras. El resto igual, pues entiendes la mitad o una cuarta parte de lo que te explica. la cuestión yo creo que es un poco lo que hemos comentado siempre y lo que hemos buscado siempre desde la asociación, ¿no? Claro. Que los profesores deben estar mejor formados, que al final la formación en discapacidad la tienen que tener los profesores de aula, aunque luego pueda haber un apoyo más específico y demás. Claro. Y sobre todo, como ya sabemos que eso es una cosa que lleva mucho tiempo y que habría que reestructurar todo lo que es el tema de la carrera universitaria y demás,
pero por lo menos sí habría que hacer un intento en empezar a enseñarles en la carrera que hay gente que se van a encontrar con chavales que tienen diversidad funcional, con distintas capacidades, y que tienen que facilitarles o que tienen que dejarse al menos asesorar por los profesores itinerantes o por los profesores de apoyo que puedan tener, porque al final pues te puedes encontrar, y en muchos casos sabemos que es así, te encuentras en pues que los profesores de aula o no permiten la entrada incluso de los profesores de apoyo, o no quieren ser apoyados porque piensan que, bueno, pues que al final el trabajo es de ellos y que tienen que ser ellos quienes los enseñen y demás, cuando no saben cuáles son las técnicas básicas para el aprendizaje de los chavales y las chavalas que tienen diversidad funcional, o en este caso discapacidad visual, ¿no? Pues efectivamente, eso es lo que defendemos desde hace tiempo. A ver si conseguimos algo. El nuevo curso ya está a punto de empezar. Me imagino que se habrán tomado las medidas de protección frente a la pandemia y demás. ¿Ha cambiado en algo el protocolo con respecto a finales del curso anterior? Bueno, pues yo en mi caso ya empecé el lunes y ha cambiado que la modalidad ha pasado a ser semipresencial. Ahora vamos la mitad del grupo una semana y la otra mitad del grupo otra semana. Y ha cambiado también que se le está dando sobre todo mucha prioridad en ciertas asignaturas a las prácticas. Yo, por ejemplo, tengo una asignatura que es neurociencia y este profesor va a dedicar 4 semanas únicamente a las prácticas en grupos reducidos, porque pues son prácticas que es que si ya teniendo o viendo bien o no teniendo ningún tipo de diversidad funcional son complicadas de entender online, para mí sería imposible seguirlas, ¿no? Porque, bueno, pues son mucho de poner electrodos y registrar actividad cerebral, ver cosas con el microscopio, que yo, bueno, en el aula a veces puedo hacerlas, a veces no, pero siempre es más fácil encontrar algún tipo de adaptación que online. Y luego, pues también se ha reducido la cantidad de trabajos en grupo, porque en mi facultad está, excepto las aulas y la cafetería, está todo cerrado, no tenemos ningún sitio donde nos podamos juntar y bueno, pues cuando hacen trabajos en grupo intentan no, nos dicen que nos mantengamos dentro de... A nosotros nos han dividido según si nuestro DNI acaba en número par o impar, pues que si hacemos grupos de 3 o 4 personas que nos mantengamos dentro de la mitad que nos haya tocado, por si hay algún tipo de problema, tenerlo más controlado. Y luego pues la semana que no vamos a la facultad estamos por Teams pues asistiendo a las clases, pero de manera online. Ya. ¿Hay algo importante que tú consideras que deberían de implementar? Pues sobre todo que tener en cuenta que va a haber que trabajar con mucho material pues subido a Moodle o a las diferentes páginas que utilice cada profesor. Entonces, tener en cuenta que se suban siempre en formatos accesibles, igual que los manuales que se manden se puedan encontrar o digitales en la biblioteca de la universidad o en la biblioteca de la ONCE, porque claro, si tú mandas un manual en septiembre, alguien que lo compre en papel lo puede tener 3 días después, pero si no está hecho en la ONCE, para que nos lo pasen a nosotros pueden pasar el suficiente tiempo como para que te pierdas en las clases, ¿no? Y bueno, pues luego en las asignaturas que seguimos de manera telemática, pues tener en cuenta que no todo el mundo ve lo que estás haciendo, en mi caso concretamente, entonces que si me dices esto que vemos aquí en la presentación, pues no sé a qué te estás refiriendo y te voy a tener que parar la clase.
un poco de más preparación por parte del profesorado también, ¿no? Para en ese sentido. Claro, sí. No sé si me equivoco, pero el apoyo que recibís vosotros, bueno, aparte del apoyo que tenéis en la universidad como tal, solamente viene de la ONCE, ¿no? Sí, viene de la ONCE. Tenemos 2 profesores para todos los universitarios de Madrid y bueno, pues como te comentaba antes, es eso, un apoyo que un profesor al que tú le tienes que escribir un correo o llamarle por teléfono en caso de que tengas tu teléfono cuando, cuando necesites algo y que por lo menos en mi experiencia y según la gente que yo conozco, no. Es fácil el trato con ellos, ¿no? Sí, Ujú. Y al final yo creo que ya a este nivel lo que hacen básicamente es gestionar cuando tienen un problema que el alumno no lo puede gestionar por sí solo o que la oficina de discapacidad no le da una solución, pues intentar gestionarlo ellos. O sea, es un servicio, pues eso, a demanda, escaso, porque además, pues 2 profesores para todo el volumen de estudiantes universitarios que hay en Madrid es escaso y bueno, pues que en muchos casos parece ser que tampoco es demasiado resolutivo. al final bueno, pues lo que hacen es un poco, si hay un libro que no consigues que te adapte a la oficina de discapacidad, pues lo dices a ellos y te darán soluciones o pueden hacer de intermediarios, por decirlo de alguna manera, que si tienes que solicitar algún tipo de adaptación al puesto de estudio, pues un OCR o algo así, pero no, digamos que no hacen la función que hacían los itinerantes en otras etapas educativas, pero bueno, también es verdad que pues también Es solíamos como, aprender un poco a solucionarlo por nosotros mismos, claro, ¿no? claro. No, y aparte también es algo como más cercano, yo creo, ¿no? Sí, bueno, depende, Sí, depende un lo poco que decía del Higinio antes, que depende también centro. dónde esté situado en el campus y demás, y de cómo Claro, funcione sí. cada universidad, pero que la sensación que da en general sí que parece que es algo como más, no sé cómo decirlo, por una parte como más autónomo y como, por otra parte como más cercano, no como alguien que viene de fuera, como es el caso de la educación ordinaria, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí un poquito oyéndote. No, pero más cercano, ¿a qué te refieres? ¿A los profesores de 11? Sí, pero no sé, como que, pues ya sabes que los profesores de 11 están como muy, que no son de 11 realmente, Sí, que son bueno, de de la la comunidad. comunidad. Están muy dirigidos por su horario, tienen muy poca flexibilidad. Si un día le coincide que no pueden ir porque está enfermo, porque es fiesta o por lo que sea, ya no tienes acceso a recuperar ese como que veo esta solución más mejor que la otra, pero no lo sé. No, yo creo que no. O No, sea, a ver, esta solución está bien para lo que está, para lo que es, para gente, chavales que están ya en la universidad y que deben tener una autonomía suficiente como para resolverse ellos solos la gran mayoría de los problemas. sí, Pero luego al final, o sea, simplemente, o sea, muchas veces ni siquiera conocen quiénes son los profesores. O ya. sea, eh, bueno, hemos tenido un montón de casos, hemos hablado con un montón de gente. Alberto, por ejemplo, Alberto Lorenzo, siempre nos decía que su profesor el que tenía de referencia ni le conocía, ¿no? Bueno, yo Entonces, la que tengo de referencia este año, la que Feliz se ha jubilado, tampoco sé quién es. bueno, exactamente. Y a Felisa la conocía de verla en el CRE y Sí, demás, y porque ya era mucho tiempo y al final, pero es mucho menos cercano que en la educación ordinaria tiene sus problemas, eso está claro, pero es mucho más cercana que en este caso. En este caso, al final,
es prácticamente como hablar con un call center, ¿sabes? Tú llegas, tú tienes un problema que no puedes solucionar, le mandas un correo y a lo mejor ni siquiera te ve, te contesta el correo si lo ha podido solucionar. Ahí me imagino que habrá momentos en los que sí se pueda reunir contigo y demás, pero en otros casos si lo soluciona pues mediante correo, hablando directamente con la universidad o demás, ni siquiera ve al alumno, ¿sabes? Coges las soluciones, le dices, oye, que ya lo he solucionado de esta forma tal y cual. Y ya está, o sea que al final, bueno, pues es una solución que para los que tienen mucha autonomía o se saben defender bien, vale, puede valer, pero para la gente que tenga menos autonomía o que tengan más problemas a la hora de intentar solucionarlo ellos a través de la oficina de discapacidad y demás, puede ser un hándicap considerable. Claro, yo en ese caso, yo como tengo suerte con la oficina de discapacidad de mi universidad, tengo un trato mucho más cercano con ellas. Yo al final, pues bueno, el segundo cuatrimestre, porque hemos tenido la situación de la pandemia, ¿no? Pero durante el primero y los meses del segundo que estuvimos, yo con ellas hablaba cada poco tiempo y además iba a la oficina a hablar con ellas cada X tiempo, ¿no? Sí, no, sí, yo me refería precisamente a eso, ¿no? A que es más cercano, pero el tema de la oficina Sí, la de oficina de discapacidad, discapacidad, ¿no? sí. No lo otro que ya sé que evidentemente es cuando a demanda, cuando tú necesitas algo y tal, ¿no? Pero la oficina de discapacidad sí me parece a mí una buena solución. Sí, yo, sí. en mi caso, por lo menos, en el caso de la autónoma, sí. Sí, la verdad es que en ese aspecto, vamos, funcionan bien. Yo tengo referencias de otros chavales de cuando estaba en la asociación, de haber hablado con otros chavales, con otras universidades. Aquí, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos. Sí, aquí en el campus de Fuenlabrada hay un chaval que estaba estudiando una ingeniería, me parece, igual, que decía que él recomendaba lo primero ir a la oficina de discapacidad, pues siempre que se necesitase, porque parece ser que también funcionaba muy bien. Pero bueno, pues ya te digo, que no todas, porque en el campus de Somosaguas de la Complutense, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el campus, la persona que estaba allí pues estaba con un ordenador ampliando un Word y era lo que hacía, y cuando le preguntamos sobre el tema de, bueno, pues si tuviese cualquier problema, si hubiese que adaptar textos y demás y tal, pues nos dijo, mira, yo de eso no tengo ni idea, eso tenéis que iros a la ciudad universitaria, no sé qué, o sea, que bueno, pues depende un poco. Pero sí es una buena opción. Y si funcionando bien, pues podría ser incluso extrapolable al tema de los colegios y de los institutos ordinarios, ¿no? Claro, hacerlo por zonas o por no sé de qué forma articularlo, pero sí podría ser una buena solución. ¿Tú querías preguntar algo, Alba? No, bueno, era hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo Higinio, que yo creo que es eso a lo que se refiere, porque yo, de cuál de los dos modelos es el mejor, yo creo que lo que pasa en 11, bueno, con los profesores de 11, Comunidad de Madrid, lo que sean, que al final son todos casi de lo mismo, que muchas veces intentan en los colegios, institutos y tal, intentan que los chavales se comporten igual que en la universidad, o sea, intentan hacer como una cosa muy rara de estar ellos ahí, pero al mismo tiempo pretender que los chavales se comporten como si estuvieran en una universidad con el modelo, intentan hacer ahí como una mezcla, como dando mucha autonomía, pero sin que haya una oficina de discapacidad ni nada en los centros, porque al final lo que hay es PTs y esas cosas, pero no tiene que ver. Entonces, yo creo que ahí es donde está el fallo, que intentan dar autonomía, pero de una forma, no sé, muy extraña, así lo veo yo. Sin tener la infraestructura que tienen en la universidad. Sí, claro, y para los chavales eso, pues no saben cómo hacerlo. Claro, la mayoría. Hay que jugar mucho con pues hay que tener un conocimiento bueno de cuál es la autonomía que tiene cada uno de los alumnos, porque
cada alumno es un mundo y cada uno se puede defender de una forma distinta. Y hay alumnos. Hombre, yo sí pienso que hay que tratar de intentar que los alumnos sean cada vez más autónomos. Y bueno, pues cuando desde el principio pues ir enseñándoles a que tienen a ir soltándoles cada vez más. El problema está en cuando te cambian de profesor pues todos los años o incluso 2 o 3 veces al año como nos ha pasado, ¿no? Claro. Que al final el profesor no llega nunca a conocer al alumno, los profesores de aula no conocen al profesor itinerante y al final es donde se monta ese embrollo que es el que suele pasar. Pero sí es verdad que, bueno, pues que hay que intentar, dependiendo de la capacidad de cada uno de los alumnos, ir dándole la autonomía que pueda alcanzar, ¿no? O que pueda tener para conseguir que al final, cuando lleguen a bachillerato o a la universidad, yo vamos, incluso en bachillerato y demás, pues que tengan ya una autonomía suficiente como para que muchos de los problemas, que al final son problemas que tienen todos los alumnos muchas veces, entonces que se los vayan solucionando ellos solos, hablando con los jefes de estudios, con los orientadores y demás, y no depender siempre del profesor itinerante que al final pues va a estar, pues eso, 2 horas o 3 horas en semana en 2 periodos como mucho y que, bueno, pues te retrasa todo bastante, ¿no? Pero sí, el problema es una falta de, yo creo que es por una falta de conocimiento al final o de metodología de los profesores a la hora de trabajar con los alumnos, que no hay una metodología clara y cada uno trabaja como mejor le parece. Y ahí es donde bueno, pues ahí se ven esos problemas y esos errores, ¿no? Las relaciones sociales son un problema habitualmente en los centros ordinarios para personas como vosotros, ¿no? ¿Es más fácil relacionarse en la universidad, Isabel? Yo no diría que sea más fácil, porque de hecho en las universidades en una clase suele haber mucha gente. Yo todavía el último día antes del confinamiento hablaba a gente en clase que decía, pero ¿y esta persona quién es? Pero sí que es verdad que tú llegas a la universidad el primer día y todo el mundo está igual de perdido que tú, porque normalmente vamos todos, pues cada uno de su zona, de su centro, de salir de su grupo de amigos y de su zona de confort, ¿no? Y pues al final estamos todos un poco en la misma situación. Y yo en principio en la universidad sí que es verdad que no he tenido problema y he conocido a gente y bueno, pues tengo mi grupo de amigas de la facultad, pero pues supongo que eso también depende un poco de, pues como siempre, de la gente con la que estés y bueno, de tú cuánta capacidad tengas de Ayuda también. socializar, sí, de ir a la gente y preguntarle todos los días, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Que todavía no me he quedado con tu voz, o es que te has cambiado de ropa desde ayer y ya no te reconozco. ¿Ayuda también a ello la oficina esta de discapacidad o no existe una relación directa que os permita hacer relaciones sociales? Yo la verdad que no lo sé, en mi caso como no lo he necesitado tampoco, no tengo mucha idea, pero bueno, supongo que algo se podrá hacer, entiendo. Yo creo que también se nota mucho la madurez de los chavales, de los alumnos. O sea, al final, yo por lo menos por lo que veía cuando se estudiaba en el instituto, en secundaria, porque primaria un poco menos, pero ya en secundaria, bachillerato y tal, bueno, pues hay quien tiene interés en seguir estudiando y demás, y hay quien está ahí porque tiene que estar, porque en su casa no pueden estar, porque no le dejan sus padres, y además es obligatorio estudiar hasta los 16 y punto pelota. Entonces, la madurez de los chavales, y ya cuando dan el paso a la universidad, yo creo que les cambia un poco el chip también, ¿no? Entonces ya están en otra cosa
y bueno, pues es un poco más, yo creo que las relaciones personales son un poco más fáciles. Claro, también depende, pues estamos en la misma, depende de Sí, de sí, la depende capacidad después de de la socialización que tenga persona. cada uno y demás, ¿no? Mm. Pero creo que también la gente, los estudiantes en la universidad, eso, tienen otro grado de madurez que les hace ver las cosas de otra forma, y también me parece que que resulta más sencillo a las personas con discapacidad o con diversidad funcional el poder socializar con ellos, ¿no? Bueno, pues no sé si tendréis vosotros alguna Yo cosa que una añadir. pregunta. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Sí, Pues adelante. bueno, que hemos tocado el tema, igual es un poco repetitivo, pero más específicamente eh, en tu caso, como persona con discapacidad visual, a la hora de desplazarte por la universidad, a la hora de... ¿Has notado mucho cambio? Bueno, ha sido pocos días, pero los días que has ido, y si crees que vas a notar mucho de cambio a la hora de desplazarte por la universidad, con las medidas, ¿crees que te va a costar más? Pues yo de momento no he ido presencial, pero bueno, tengo un poco a la gente de clase que ya he ido informando y en principio no debería haber problema, porque aunque sí que es verdad que todas las zonas de césped están valladas, a mí eso no me, digamos que no me supone un obstáculo a la hora de llegar de la parada de Renfe a mi facultad, porque pues no tengo que atravesar ninguna zona de estas. Y luego dentro de la facultad, en principio, se han organizado la entrada para que unos cursos entremos por la puerta principal y otros cursos entremos por la puerta del edificio anexo, que tiene acceso por dentro, pero bueno, pues porque no nos juntemos todos dentro, ¿no? Pero al final yo eso es algo que tengo controlado, porque en el edificio anexo es donde estudiaba el año pasado y estuve yendo con TR y demás, y pues en principio no debería encontrarme ningún problema. A ver el lunes cuando vaya Sí, que me encuentro, pero Seguro, sí, que estas cosas son sorpresas. sí, Sí, seguro, lo que pasa seguro que que los problemas. Sí, tiene seguro. la facilidad de que, bueno, la verdad es que pues estamos pues, lo de siempre. Los conserjes y demás, pues son gente que tiene muy buena disponibilidad, Claro, que están pendientes desde el primer día, pues cuando enseguida la han conocido y le han dicho, oye, cuando necesites que te echemos una mano, nos lo dices. Ellos tienen allí en la entrada, tienen su cubículo y demás, con lo cual te lo ponen. Hemos tenido la suerte de que se lo han puesto fácil, ¿no? De que en caso de que lo necesite, pues saben que siempre puede contar con su ayuda. Pero bueno, pues quizás incluso sea, a lo mejor ahora incluso más fácil porque habrá menos gente, ¿no? Como la mitad están en claro. casa, lo Claro, mismo es hasta más cómodo, ¿no? sí. Pero bueno, veremos a ver qué tal. pues muy bien. No sé si queréis añadir algo más. Yo por mi parte no tenía más preguntas por aquí. Pues yo tampoco, yo por mí, vamos, en principio nada más. Pues Que entonces esperemos que vaya todo bien y que daros bueno, pues se supere esto lo antes posible, que es lo que hace falta. claro que sí. Pues daros las gracias y bueno, ya sabéis que tenéis un punto más, un micrófono abierto Para lo para que denunciar cualquier queráis, para problema las cosas que queréis Ah, que comentar. tengáis muy bien, y sin problema, vamos. ya Siempre y hablaremos cuando seguramente más adelante. suponga pérdida de derechos, aquí estaremos Sí, para apoyaros. sí. Muy bien, Pues muchas gracias a los Muchas dos. gracias. gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Hasta Venga, luego. voy a dejar.